Hola chicos, hoy trabajaremos el sustantivo, específicamente su definición y clases, con el propósito de identificar las clases de sustantivos en ejercicios propuestos. Los criterios que voy a tener en cuenta en la clase de hoy son los siguientes. ¿Qué vas a llegar a hacer? Vas a elaborar un esquema de llaves sobre el aspecto teórico del tema. ¿Correcto? Teniendo en cuenta los criterios mencionados. ¿Qué criterios vas a tener en cuenta? Su estructura y la ortografía. Ya aquí están los puntajes. Y por último, vas a desarrollar los ejercicios propuestos en la práctica, que equivale a 12 puntos. Y el esquema de llaves, 8 puntos. Bien, vamos a definir el sustantivo teniendo en cuenta 4 criterios de estudio. Según la definición semántica, el sustantivo llega a ser una palabra que permite designar o nombrar a personas, objetos, animales, ideas o sentimientos. Por ejemplo, en la oración, la joven tiene un perro que le da muchas alegrías. En esta oración, el sustantivo llega a ser joven porque se refiere a una persona, perro porque está nombrando a un animal, asimismo, alegrías porque designa un sentimiento. Correcto. La ternura del joven me agrada. Ternura es un sustantivo, lo mismo que joven. Según la definición morfológica, el sustantivo llega a ser una palabra, ojo aquí, es una palabra variable. ¿Correcto? ¿Por qué es una palabra variable? Porque en este caso el sustantivo se va a modificar, ¿ya? Va a variar, va a cambiar. ¿Y por qué cambia? Porque presenta dos accidentes gramaticales. ¿Cuáles son estos dos accidentes? Género y número. Entonces el sustantivo va a cambiar en género y número. Por ejemplo, cuando yo menciono el sustantivo actor, ¿ya? El sustantivo actor está en género masculino y actriz en femenino. Ahora vámonos al número. Actor está en número singular y actores en número plural. No te olvides entonces que el sustantivo, ojo, el sustantivo nombra ya seres, objetos. Y según la definición morfológica, el sustantivo es una palabra variable porque se puede modificar. De acuerdo a la definición sintáctica, el sustantivo funciona como núcleo del sintagma nominal. Es decir, el sustantivo será parte del núcleo del sujeto, también de una posición del MI, modificador indirecto, objeto indirecto, complemento agente, atributo o circunstancial. Pero ten en cuenta que el sustantivo funcionará principalmente como núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? En la siguiente oración, tu prima trajo un peluche para Marco. En este caso vamos a identificar el sujeto. ¿De quién habla? De tu prima. Este es el sujeto, ¿cierto? Todo lo que me resta es el predicado, desde trajo hasta Marco. Este es el predicado. Ahora vamos. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es, chicos? Muy bien, llega a ser prima, ¿ya? Prima es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Entonces, como es núcleo del sujeto, esta palabra funciona como sustantivo, ¿ya? ¿Por qué es un sustantivo? Porque está nombrando a una persona. Ahora vamos. ¿Qué trajo tu prima? Muy bien, ¿qué trajo tu prima? Un peluche, ¿ya? Un peluche. Este es el objeto directo. Pero, específicamente la palabra peluche, ¿qué llega a ser? El sustantivo, ¿ya? La palabra
peluche. Vamos. ¿Para quién trajo un peluche tu prima? ¿Para quién? Para Marco. Entonces, esta expresión es conocido como el objeto indirecto. ¿Cuál es el sustantivo? Solamente la palabra Marco. Marco será el sustantivo. Por esa razón se dice que el sustantivo será parte del núcleo del sujeto, del objeto directo y del objeto indirecto. ¿Qué, chicas y chicos? Según la definición lexicológica, el sustantivo es una palabra que se caracteriza por ser de inventario abierto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se dice que es de inventario abierto? Porque su cantidad es ilimitada. Tú no puedes contar cuántos sustantivos existen. Aparte de ello, porque se aceptan siempre nuevas palabras, ya porque se incorporan nuevas palabras dentro de nuestro léxico, nuevos sustantivos. ¿Cómo reconozco el sustantivo en una oración o en un texto? Debo realizar las siguientes preguntas. ¿De qué habla? ¿De quién habla? ¿O de qué trata? ¿Correcto? Por ejemplo, en la oración, aquel joven es muy alegre e inteligente. Mi pregunta sería, ¿de quién habla? ¿De quién habla? La única respuesta sería el sustantivo joven, ya que las demás palabras, es decir, alegre e inteligente, llegan a ser cualidades o características del sustantivo joven. Ten en cuenta lo siguiente. Existen casos en que hay sustantivos adyacentes. Vas a encontrar dos sustantivos juntos. Por lo tanto, debe considerarse cada uno de ellos en su reconocimiento. Por ejemplo, en la oración, mi novio Luisito está triste. ¿De quién habla? Del novio. Novio es sustantivo. También habla de Luisito, que son la misma persona. ¿Correcto? Nada más que está expresado en diferentes palabras. Entonces, estos dos sustantivos están juntos. Son sustantivos adyacentes. Leímos la novela María. ¿De quién habla? María es el sustantivo. ¿Ya? ¿De qué habla? También de la novela, que es un sustantivo. Clases de sustantivos. Por su naturaleza, los sustantivos se dividen en concretos y abstractos. El sustantivo concreto es aquella palabra que nombra a seres cuya existencia es independiente de la realidad, es decir, no necesita de otro elemento para que pueda existir. Los sustantivos concretos nombran a seres materiales y tangibles que son percibidos por los sentidos, es decir, puedo tocarlo, puedo oírlo, puedo verlo, degustarlo. ¿Ya? Por ejemplo, la comida yo puedo percibirlo. ¿Y cómo lo percibo? Con la vista y también puedo degustarlo. Los labios también puedo tocarlo. ¿Ya? ¿Qué más? Puedo verlo. El aire y el ratón pasa lo mismo, ¿no? Puedo percibirlo en este caso con el sentido de la vista. En cambio, los sustantivos abstractos, ¿ya? Es aquel sustantivo que designa seres cuya existencia es dependiente de la realidad, es decir, necesita de otro elemento para que exista. ¿Correcto, chicos? Ya son aquellos nombres separados mentalmente o abstraídos de los objetos o seres a los que aluden, por eso es dependiente. Estos sustantivos no pueden ser percibidos por los sentidos, es decir, no voy a poder verlo, no voy a poder tocarlo ni escucharlo. Por ejemplo, la belleza es un sustantivo abstracto, ¿ya? Que depende de un ser para que pueda existir, por eso se dice que es dependiente. En este caso puede depender del ser humano o depende también del animal, ¿no? Puedo decir allá el perro, la belleza del perro, la belleza del hombre, ¿te das cuenta? Dentro de ellos también se encuentran la bondad, la estupidez y el alma.
Por su extensión, existen sustantivos comunes y propios. Los sustantivos comunes nombran de manera general a todos los seres de una misma especie, es decir, hacen referencia a las características de toda la especie, ¿correcto? Por ejemplo, capital, perro, caballo, alumna. En cambio, los sustantivos propios designan en forma específica o particular a un ser para diferenciarlo del resto de la especie. Por ejemplo, miren, si el común es capital, el propio será Roma. Si el sustantivo común es perro, estoy nombrándolo de manera general, y si quiero especificar, digo laica, que es un sustantivo propio. Caballo es un sustantivo común porque nombra de manera general, pero si quiero en este caso especificar, le pongo un nombre a mi caballo, ¿no? Como Rocinante, sería propio. Alumna es un sustantivo común porque está nombrando de manera general, ¿cierto? Y si quiero especificar, digo Ricardina. ¿Te das cuenta? Estoy en este caso especificando. Por esa razón es sustantivo propio. Puedo decir también río es sustantivo común. ¿Y cuál sería un sustantivo propio? Entonces menciono un río. Puedo decir Mantaro. Lo otro, yo digo distrito es el sustantivo común porque nombra de manera general. En cambio, si digo el tambo, sería propio porque ya estoy especificando. ¿De acuerdo, chicos? Existen subclases del sustantivo común y del sustantivo propio. ¿Ya? Las subclases del sustantivo común se llegan a clasificar de acuerdo a su cantidad. Existen sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Los sustantivos individuales nombran a un solo ser o elemento de cualquier conjunto. En cambio, los sustantivos colectivos son aquellos que van a nombrar, ¿ya?, en singular a un conjunto de seres o cosas de la misma clase o género. ¿De acuerdo, chicos? Por ejemplo, en el sustantivo individual está voz, la palabra voz, y su sustantivo colectivo sería coro. Y te das cuenta que coro está en singular, ¿ya? Coro está en singular. Si estaría en plural, diría coros, ¿de acuerdo? Músico es el sustantivo individual, su colectivo es orquesta. Isla está es un sustantivo individual, su colectivo es archipiélago. Es decir, el conjunto de islas, al conjunto de islas se le denomina archipiélago. Al conjunto de pez, cardumen. Al conjunto de aves, bandada. Y al conjunto de árbol, arboleda. ¿Correcto? Recuerda que el sustantivo colectivo estará en singular. Ahora, los sustantivos propios se van a llegar a subclasificar teniendo en cuenta el nombre. Existen sustantivos propios antropónimos, es decir, se refieren a nombres de personas, ¿correcto? Por ejemplo, Luis, Francisco, Jesús, Marco, Pedro. Los patronímicos son aquellos sustantivos que derivan de apellidos. Por ejemplo, son Diego, mejor dicho, Díaz y Fernández. Son apellidos que han derivado ¿de dónde? De nombres propios. Por ejemplo, Fernández derivó de Fernando, ¿correcto? Los hipocorísticos son aquellos sustantivos o son los famosos sobrenombres, ¿ya? Son aquellos nombres propios afectivos. Por ejemplo, a las personas que se llaman Luis, le decimos, ¿cómo les decimos? Lucho, ¿sí o no? En modo afectivo. Eso sería el hipocorístico. A Isabel, ¿cómo le decimos? Chabela. Y a José, Pepe. ¿Te das cuenta? Estos son los hipocorísticos. Los topónimos, topos es lugar. Entonces se refiere a nombres de lugares. Lima, Chiclayo, Arequipa. Los orónimos son los nombres de montañas y accidentes geográficos. Huascarán, Misti. Y los hidrónimos,
¿ya? Se refieren a nombres de ríos, lagos, lagunas, por ejemplo, Titicaca, Rímac y Amazonas. Y date cuenta que todos los sustantivos propios se escriben con letra inicial mayúscula. Por su estructura, vamos a dividir a los sustantivos en simple y compuesto, ¿correcto? Los sustantivos simples son aquellos que van a estar constituidos por un solo lexema. En cambio, los compuestos se van a formar por dos o más lexemas. Vamos a subrayar ello para que tengan en cuenta. ¿Ya? El simple tendrá un solo lexema y los compuestos de dos a más lexemas o raíces, ¿no? Por ejemplo, en los simples está en la palabra león, leones, tigresa. En los compuestos, guarda, fango y toma todo, ¿ya? Guarda fango está formado por dos lexemas, guarda y fango. Toma todo también, toma más todo. Correcto. También puedo decir girasol, gira más sol, girasol. Son palabras que están formadas por dos raíces, por dos lexemas. De acuerdo a su origen, vamos a dividir los sustantivos en primitivos y derivados. Los sustantivos primitivos son aquellos que no proceden de otra palabra española. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra manzana, casa, mar, pan, hijo y suegra. En cambio, el sustantivo derivado son aquellos que van a provenir o provienen de otro sustantivo. Derivan de otro sustantivo. Dentro de ellos están los aumentativos, diminutivos, despectivos y los gentilicios. Por ejemplo, la palabra zapatón es derivado porque llegó a provenir de la palabra primitiva zapato, casona de casa y muchachote de muchacha o muchacho. Estos son aumentativos porque llegan a aumentar el significado de la palabra. En cambio, los diminutivos dan idea de pequeñez, ¿no? Por ejemplo, chacrita derivó de chacra, florecía de flor, azulino del sustantivo primitivo azul, islote del sustantivo primitivo isla. Los despectivos nos dan a conocer desprecio, una idea de desprecio, por ejemplo, libraco, vejete, estropajo, ladronzuelo y gentuza, ¿no? La palabra libraco es derivado despectivo porque proviene del sustantivo primitivo libro. Vejete proviene del sustantivo primitivo viejo. Los gentilicios son aquellas palabras que derivan del lugar y hacen referencia a los seres indicando el lugar de origen o procedencia. Por ejemplo, huancaíno, tingalés, chilquense, ¿no? Huancaíno derivó de la palabra primitiva huancayo. ¿Te das cuenta? Por eso se le dice derivado, sustantivo derivado. Aparte de ello, indica el lugar de procedencia, ¿no? ¿De dónde eres? O mejor dicho, que eres huancaíno. ¿Te das cuenta? A continuación vamos a resolver algunos ejercicios para que puedas comprender mucho mejor la clase de hoy. Es un sustantivo colectivo, boyada, panes, piedras, Juan y árboles. Recuerden que el sustantivo colectivo nombra a un conjunto de seres de la misma clase y los sustantivos colectivos están en singular. ¿Correcto? Sabiendo ello, descarto panes porque está en plural, también piedras y árboles. Solo me quedaría boyada y Juan. ¿Ya? Tampoco sería Juan un sustantivo colectivo porque en este caso está nombrando a un ser de manera particular, el sustantivo propio. ¿Correcto? Ya, este es un sustantivo propio. En cambio, el sustantivo boyada es un sustantivo colectivo porque nombra a un conjunto de seres. En este caso está nombrando al conjunto de buey. Al conjunto de bueyes se le que nos menciona la pregunta número 2.
Los jugadores que integraban el equipo no pudieron salir del ómnibus, a pesar de que la multitud los ayudaba mucho. ¿Cuántos sustantivos hay en el texto anterior? Recuerden que deben formularse 3 preguntas para hallar los sustantivos. ¿De quién habla? ¿De qué trata? O si no, ¿de qué se habla? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿de quién nos habla en el texto? A ver, chicos, ¿de quién nos habla? Muy bien, nos habla de los jugadores, también de la multitud y del equipo. Ahora, ¿de qué más nos habla? ¿De qué nos habla, chicos? Muy bien, nos habla también del ómnibus. Por lo tanto, ¿cuántos sustantivos hay? 4 sustantivos. En el 1 la respuesta es la A también, no se olvide. Señala la alternativa en la que se presenta 2 nombres o sustantivos colectivos. Vamos a subrayar entonces los sustantivos primero. Ellos fueron atacados por una jauría. ¿Ya? Jauría es el sustantivo. 2 alegres palomitas iban al trigal. Palomitas y trigal. Ella perdió una aguja en el arenal. El sustantivo es aguja y arenal. Su verde follaje relucía a lo lejos. ¿Cuál es el sustantivo? Follaje, ¿cierto? El verde no llega a ser porque en este caso está calificando al sustantivo follaje. Ya, chicos, el ejército pasó raudo por el caserío. Nos habla del ejército, ya, y también del caserío. Raudo llega a ser una característica o una cualidad del sustantivo ejército. Ahora vamos a resaltar de color amarillo cuáles son los colectivos. El conjunto de perros se le denomina jauría, el conjunto de trigos, trigal, y el conjunto de arena, arenal, conjunto de hojas, ¿cómo se le denomina? Follaje. Al conjunto de soldados, ejército, conjunto de casas se le denomina caserío, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es mi respuesta? La E. Esta alternativa contiene 2 sustantivos colectivos. Vamos, relaciona. A ver, vamos a relacionar. ¿Cuál es un sustantivo colectivo? Constelación, porque es el conjunto de estrellas. Sustantivo propio, Pedro, porque nombra a un ser de manera particular, es un nombre propio, ¿no? Aquí iría el número 2. Abstracto, la palabra esperanza. ¿Por qué es abstracto? Porque no lo puedo percibir con mis sentidos, no lo puedo ver, ni tocar, ya ni oler, ni escuchar. El orden es 3, 2, 1. La respuesta es la B. Antes de concluir, leamos la siguiente cita bíblica, que nos dice: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Romanos 13, 13. Tú tienes que tener una vida que inspire a las otras personas a ser mejor, una vida que demuestre que en Cristo estamos completos. Intenta ser ejemplo de los demás. Así, tú tendrás una vida íntegra que le agrade a Dios.